Pues muchas gracias, sobre todo al proyecto Ecociencias por la invitación y también, digamos, un reconocimiento del esfuerzo que han hecho por organizar esta primera semana de acción ambiental y climática, que me parece justamente pone el dedo, digamos, en el asunto de la acción, que me parece es una palabra clave cuando hablamos de cambio climático y de degradación ambiental. Igual, para mí es un honor estar aquí en la Facultad de Ciencias, digamos, no solamente porque es reconocida por su alto nivel académico, sino que también es muy reconocida por su preocupación al frente a las problemáticas sociales, y me parece que el proyecto Ecociencias es reflejo justamente de ese compromiso que tienen los y las estudiantes de ciencias con las preocupaciones y problemáticas colectivas, ¿no? La presentación que yo traigo, digamos, tiene por nombre La destrucción del clima, respuestas y escenarios por venir. Digamos, al estar haciendo la presentación, consideré que era importante aclarar que voy a presentar, digamos, las respuestas que actualmente se están generando en torno al tema del cambio climático y cómo estas respuestas están o pueden generar ciertos escenarios. Más que hablar de una especie de futurología o predicción al azar, lo que voy a hacer es un análisis de las condiciones presentes y cómo se están tomando decisiones actualmente y cómo esto prefigura escenarios, unos más o menos convenientes, otros más o menos catastróficos y otros también posibles escenarios deseables, tanto ambiental como socialmente. Entonces, para empezar, me gusta empezar con un recuento de lo que ha hecho la ciencia del clima o la historia de la ciencia climática, y compararlo también con la historia de las decisiones políticas en materia de política climática. En materia de ciencia climática, tenemos que desde el siglo XIX, digamos, ya había unos primeros indicios de que las actividades industriales y humanas tenían un efecto en las condiciones y en los cambios climáticos y atmosféricos. Es decir, este tema del cambio climático, si bien fue posicionado internacionalmente a partir de la creación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático como organismo colegiado y consensuado sobre la materia, esto, digamos, tiene un origen bastante antaño, ¿no? Que generalmente no se reconoce. Es decir, de la ciencia climática y las ciencias naturales desde el siglo XIX nos estaban alertando de los efectos de la creciente y emergente actividad industrial, ¿no? En contraste, digamos, frente a este aumento y avances de la ciencia climática, de las ciencias naturales, en contraste, las decisiones políticas sobre este tema han sido sumamente tardías, ¿no? Tenemos que hace 39 años fue la primera conferencia mundial sobre el clima. Es decir, ya muchos de ustedes todavía, o yo también, todavía no nacíamos cuando surge este primer esfuerzo político internacional, ¿no? Hace 30 años del establecimiento del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 28 años del primer reporte del IPCC, que digamos aquí, de manera más o menos tímida, se empieza a posicionar el tema de que el cambio climático es de carácter antropogénico y está muy asociado a la quema de combustibles fósiles. Cuando aquí ya te estaban diciendo en el 38 que las temperaturas habían aumentado durante el siglo anterior debido al incremento de las concentraciones de CO2, ¿no? Aquí hacemos un esfuerzo tímido, pero importante, de señalar la responsabilidad de las actividades industriales sobre el cambio climático. Hace 26 años, de la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 23 de la primera conferencia de las partes, y ahora nos dicen que en 12 años ya habremos superado el límite más o menos seguro, que significa el 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, hace 39 años que empezaron estos esfuerzos de política internacional y desde mi perspectiva el balance es bastante pesimista sobre las acciones que realmente se han concretado en esta materia, ¿no? Hay una autora que dice que nuestras emisiones de CO2
solo hay una cosa que aumenta más que nuestras emisiones de CO2 y son las promesas y las palabras y discursos de quienes prometen reducirlas, ¿no? Entonces, justo en el Acuerdo de París hubiera sido un esfuerzo importante, ahí se señalaba, digamos, el propósito de generar de que el incremento de la temperatura no aumentara, no superara los 2 grados centígrados y si era posible no superara el 1.5 grados centígrados. Digo, hubiera sido importante este acuerdo si hubiera establecido medidas obligatorias y si todos los países, digamos, sobre todo los mayores emisores a nivel internacional lo hubieran adoptado, ¿no? Sin embargo, pues se quedó en un acta de buenas intenciones que hasta el momento no ha logrado, digamos, concretar acciones específicas, ¿no? ¿Por qué el 1.5 grados centígrados? Estoy segura que la doctora seguramente se los explicó. ¿Por qué era tan importante este límite seguro? Digamos que no implica que en el 1.5 grados centígrados ya estuviéramos salvados, digamos, por decirlo de alguna manera, sino implicaba que los peligros a los que nos vamos a enfrentar iban a ser eso, peligrosos, pero no catastróficos como serán con los 2 grados centígrados o con un aumento de los 3 grados centígrados, ¿no? Entonces, igual, algunos de los datos de este informe mencionan, por ejemplo, que el aumento del nivel del mar sería 10 centímetros más bajo para 2100 con un calentamiento global de 1.5 en comparación con el aumento que será de 2 grados centígrados. Y así podemos ir haciendo la comparación, digamos, en distintas áreas. El 1.5 significaba eso, ¿no? Un límite que pudiéramos manejar al menos. El 2 grados centígrados y el 3 grados centígrados nos plantean escenarios bastante complicados y que probablemente nuestra capacidad tecnológica, financiera, social, digamos, se nos escape de las manos, ¿no? ¿Y dónde estamos actualmente, digamos, como en escenario político? Con los compromisos adoptados, pues se sabe que el mundo está encaminado a un aumento de más de 3 grados centígrados, ¿no? Y si se quisiera cumplir la meta del 1.5, habría que disminuir las emisiones en un 45% para el año 2030, cosa que se ve bastante complicada teniendo personajes a la cabeza como este señor Trump y como este señor Bolsonaro, ¿no? Sobre todo porque ellos son sujetos que digamos, son la cara o la representación de toda una clase política y económica que va a plantear a partir de todos los medios disponibles su resistencia a modificar el patrón de consumo, de producción y de generación de energía, ¿no? En el caso de Bolsonaro, pues es evidente que es un riesgo para la humanidad, en tanto que dentro de sus fronteras nacionales tiene un espacio estratégico a nivel mundial, como es la Amazonía, encargada, digamos, de la absorción de 1/4 de las emisiones, de la captura de carbono a nivel global, ¿no? Y además es un peligro también dentro de sus propias fronteras nacionales para toda la población indígena que habita estos territorios y que esta población ha sido la que ha fungido como protectora de estos espacios, ¿no? Él desde su campaña política anunció la apertura de la Amazonía a la extracción de minerales, a la minería a cielo abierto, a los proyectos de la agroindustria, a la extracción de hidrocarburos, ¿no? Y obviamente al desplazamiento de población indígena que ha habitado generación tras generación estos territorios. En el caso de Trump, digamos, también dentro de sus propias fronteras nacionales se ha encargado de capturar a las instituciones, y con capturar me refiero a que esas pocas instituciones que había en materia de regulación ambiental ahora ha incorporado como directivos a gente que se ha dedicado toda su vida a demandar a estas instituciones de regulación ambiental, ¿no? Entonces tenemos a la cabeza, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental a un abogado que se ha dedicado toda su vida a negar el cambio climático,
¿no? Entonces, como esta captura institucional evidentemente genera una desregulación en materia ambiental y evidentemente en materia de cambio climático. Además, como dije, este sujeto es solamente una persona representación de toda una clase política y de los intereses que sustentan el complejo industrial militar estadounidense. Y todo este complejo industrial militar está asociado a la quema de combustibles fósiles. El ejército estadounidense es la institución público-privada en el mundo que mayor consumo de hidrocarburos tiene, ¿no? Y además tenemos todo el complejo automotriz y demás, ¿no? Entonces, él es solo una cara de, digamos, un proyecto político y económico que sustenta justamente a gente como este en el poder. Y en un contexto en el que la literatura desde las ciencias naturales nos han dicho ya el planeta está transitando un no analog state, ¿no? Es decir, un estado donde las condiciones climáticas y ambientales no tienen precedentes, ¿no? O sea, las condiciones climáticas benéficas que nos permitieran el desarrollo de la humanidad y de la civilización tal y como la conocemos se acabaron, ¿no? Y esto, digamos, quien lo ha denominado como antropoceno, dado que, digamos, se identifica a las actividades humanas como la fuerza geológica, la fuerza de transformación geológica, ¿no? Nosotros, digamos, desde las ciencias sociales hemos creído importante señalar que esta responsabilidad en la actividad humana es diferenciada, es decir, no todos aquí tenemos la misma capacidad de incidir en la toma de decisiones políticas y económicas, ¿no? Y entonces desde las ciencias sociales se habla, por ejemplo, del capitaloceno, ¿no? Es decir, que no solamente es toda la humanidad, sino un modo de producción determinado que se consolida con la revolución industrial y que logra expandirse gracias a la quema de combustibles fósiles. De hecho, se habla también de capitalismo fósil, por ejemplo, ¿no? El capitalismo tal y como lo conocemos no hubiera sido posible sin la quema de hidrocarburos. Entonces, frente a este contexto también nos plantean, por ejemplo, desde las ciencias naturales que actualmente tenemos que las actividades humanas han modificado más del 70% de la Tierra, de la superficie terrestre y más del 80% de los océanos. Tienen un grado de intervención humana, ¿no? Entonces, frente a este contexto, digamos, más o menos difícil, por decirlo bonito, ¿qué respuestas están generando y qué escenarios generan a su vez estas respuestas? Esto es importante mencionar que cada respuesta responde a un interés determinado, es decir, muchas de estas respuestas son contrapuestas y por lo tanto generan escenarios también que se contraponen, ¿no? Pero, digamos, frente a las respuestas institucionales, ¿qué otros caminos quedan frente a un escenario como el del cambio climático, ¿no? La primera respuesta, y me parece que esta es la más común tanto en el discurso empresarial como en el discurso institucional, es seguir los negocios como de costumbre, es decir, seguir como nos mantenemos hasta el momento y con esta respuesta genera un escenario cada vez más complicado. Aquí les pongo una cita de un informe que sacó la petrolera ExxonMobil días después de que el panel intergubernamental de cambio climático emitiera su cuarto informe, ¿no? Entonces aquí lo que señalaba ExxonMobil en respuesta a las advertencias de todo el grupo científico del IPCC era: ExxonMobil cree que aunque siempre existe la posibilidad de que la acción gubernamental puede afectar a la compañía, puede afectar los negocios, el escenario donde los gobiernos restringen la producción de hidrocarburos durante el periodo pronosticado es muy improbable. El mundo requerirá toda la energía basada en el carbón que ExxonMobil planea producir. No prevemos que la sociedad pueda suplantar las formas tradicionales de energía basada en carbón con otras formas de energía como las renovables, ¿no? Entonces aquí creo que no hay una explicación más que las propias palabras de ExxonMobil. Ellos no están dispuestos a dejar de extraer hidrocarburos, fin, ¿no? Y aunque prevén que el gobierno pueda llegar a molestar en los negocios, saben que los gobiernos también dependen de su producción, ¿no? Entonces ellos tienen el escenario muy claro, no van a cambiar los negocios, ¿no? O sea, la lógica de los negocios va a permanecer tal y como está.
¿Y qué nos plantea esta respuesta? Bueno, la quema de combustible de las reservas conocidas agregará suficientes gases de efecto invernadero a la atmósfera como para derretir toda la capa de hielo de la Antártida, lo que elevaría los niveles del mar en unos 58 metros, ¿no? Hay quien nos señala que para, digamos, cumplir la meta de los 2 grados centígrados o del 1.5 grados centígrados, 82% de las reservas de recursos fósiles en el mundo deberían quedarse bajo tierra. O sea, eso implicaría que ExxonMobil abandonara su negocio, ¿no? Que hiciera una reconversión de todo su modelo de extracción, distribución y consumo de hidrocarburos. Y aquí, por ejemplo, en la imagen lo que les pongo es un proyecto que tiene ExxonMobil de ExxonMobil in the Arctic. Es decir, exploremos qué posibilidades hay que frente a un derretimiento, este nuevo espacio, antes intocable, se abra la exploración petrolera, ¿no? Y eso es interesante porque es la dinámica propia del capital, es decir, su expansión a espacios antes no tocados frente al agotamiento de las fuentes de fácil acceso de recursos, ¿no? Entonces tenemos, aquí es el caso del Ártico, pero tenemos el caso de la Amazonía y tenemos espacios que antes permanecían eso, o sea, alejados de la lógica del capital, que hoy se ve la necesidad de ser incorporados. ¿Cuál es otra respuesta? Negar el problema, ¿no? Y en negar el problema, ExxonMobil también, pero otras petroleras como Shell son expertas y han diseñado toda una estrategia de negación del problema. Es interesante, por ejemplo, que ExxonMobil, la división de investigación de la petrolera, sabía 11 años antes de que saliera el panel intergubernamental de cambio climático, él sabía de las causas y potenciales efectos del cambio climático y del calentamiento global. No obstante, esto lo mantuvo en confidencial. Esos documentos estuvieron confidenciales hasta hace pocos años que podemos verlos, ¿no? O sea, que sabemos que ExxonMobil sabía de esto y optó por cerrar esa división de investigación, en tanto eso ponía en cuestión sus negocios, ¿no? Y podía generar un poco lo que sucedió con el tabaco, ¿no? Que el tabaco estaba asociado al cáncer y entonces se ocultó esa información hasta que empezaba a haber demandas y demás a que saliera esa información a la luz. En el caso, por ejemplo, de Shell, en el 86, también tiene un informe que también es confidencial, bueno, ahora ya no lo es, pero era confidencial, que decía: la humanidad está llevando a cabo un experimento arriesgado, elevando los niveles de Hei en la atmósfera a niveles muy superiores a los vistos en los últimos 150.000 años o más. No sabemos si esto será catastrófico o si podría ser beneficioso para ellos, ¿no? Pero sí sabemos que es en efecto irreversible, ¿no? Esta información hasta el momento es que sabemos que estas petroleras tenían toda esa información disponible, tenían modelos climáticos para aseverar esto y no obstante optaron por hacer como si no lo conocían y además no solo eso, sino que invirtieron millones de dólares en tanques de pensamiento, en instituciones negacionistas, en cuestionar y desprestigiar a los científicos que estaban desarrollando conocimiento en el tema de cambio climático, ¿no? Entonces aquí es cuando el conocimiento científico no podemos verlo aislado de la dimensión política, ¿no? Siempre esta idea de no politizar la ciencia, o sea, es imposible cuando tienes a sujetos como estos, ¿no? Esta imagen es interesante, me gusta mucho porque, bueno, si ven, parece como una espectacular, una publicidad cualquiera, que dice, sabíamos sobre los impactos de los combustibles fósiles, pero públicamente lo negamos. Esto evidentemente no es una campaña de ExxonMobil, fue una campaña que hicieron artistas sobre el tema de cambio climático durante la COP21. En la COP21, después de un ataque, bueno, de un supuesto ataque terrorista, se prohibió toda manifestación política, toda expresión vinculada a la COP21. Entonces, había incluso cerco policíaco, estado de sitio, es decir, era imposible manifestarse. Lo que hicieron estos artistas fue diseñar esta especie de publicidad, se disfrazaban como los trabajadores que ponen estos espectaculares para que la policía no los detuviera y entonces los ponían, ¿no? Entonces podía pasar la policía, el cerco policíaco y decían, ah, bueno, este sujeto vestido de naranja está trabajando
y no pasaba absolutamente nada, y pusieron espectaculares como estos, ¿no? Pusieron también uno sobre Volkswagen, con el tema del Dieselgate y así, ¿no? O sea, como un montón de empresas que, por cierto, estaban patrocinando la COP21, ¿no? Entonces, digamos, estas estrategias colectivas y sociales que frente al cerco y la represión también surgen como parte del imaginario y de la imaginación colectiva, ¿no? Y entonces hay un sociólogo que dice que cuando ya lo que tenemos aquí es justo una disputa, ¿no? Lo que genera las advertencias, las alarmas que presenta la ciencia no tienen su expresión en la toma de acciones políticas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta cita porque me parece puede clarificar este asunto, digamos, este conflicto entre lo que nos dice la ciencia y lo que hacen los tomadores de decisiones, ¿no? Y Mills dice, cuando hay valores sustentados tan firme y consecuentemente por intereses verdaderamente opuestos, que es un poco lo que vemos aquí, que el conflicto no puede resolverse por el análisis lógico y la investigación de hecho, entonces parece haber llegado a su fin el papel de la razón en aquel asunto humano. Los problemas se convierten en problemas de poder. Y en último extremo, la forma definitiva de poder es la coacción. Entonces, frente a este conflicto entre la razón, digamos, y los intereses y la lógica de negocios, la otra respuesta que queda al tema de cambio climático es la represión y las medidas políticas y militares. Y esto ya lo estamos visualizando. Aquí les pongo dos ejemplos, pero no son los únicos, ¿no? En este caso es lo que les mencionaba de la COP21, ¿no? Frente a un supuesto ataque terrorista, se tomó como pretexto perfecto para impedir cualquier manifestación y expresión emergente, cualquier manifestación espontánea en el tema de cambio climático, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la última COP, lo que se decidió en el caso del gobierno de Polonia fue aplicar una ley para ley antiterrorista, ¿no? Entonces, cualquier sujeto que decidiera hacer una manifestación podía ser detenido, podía ser deportado y pues evidentemente reduciendo la posibilidad la posibilidad de que las personas que fueron a la COP21 se manifestaran, ¿no? Y esto, digamos, se plantea no solamente frente a estos grandes eventos, ¿no? Aquí, digamos, el pretexto siempre es el tema del antiterrorismo como pretexto para impedir las manifestaciones, pero tenemos, digamos, en contextos de cambio climático que se vislumbran, por ejemplo, migraciones masivas y demás, lo que podemos observar de cómo será la política migratoria en un contexto de cambio climático es cómo está haciendo la política migratoria sin cambio climático, supuestamente, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos en respuesta? Cercos, muros, policías fronterizas, la imposibilidad de que las personas puedan acceder a otros territorios a pesar de que en sus propios territorios están colmados están, digamos, afectados por conflictos de guerra y demás, ¿no? Entonces, estos escenarios, como dije, no es que sean escenarios futuros, sino qué lectura podemos hacer de las acciones presentes que nos están generando escenarios futuros, ¿no? Y frente a esto, digamos, la otra respuesta, que posiblemente podría ser la más deseable en términos sociales y ambientales, aunque política y económicamente no es la hegemónica, digamos, es el tema de la organización colectiva, ¿no? En ese sentido, me parece que también tenemos ya respuestas muy claras al respecto. Tenemos respuestas muy claras sobre qué se está haciendo en tema de organización colectiva, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el caso de las poblaciones indígenas resulta importantísimo, ¿no? Esta idea que la diversidad ecológica está muy asociada a la diversidad social es totalmente cierto, ¿no? Actualmente, digamos, las poblaciones indígenas, que representan un 5% de la población mundial, tienen a su cargo un 17% más o menos de estos puntos ecológicos importantes, ¿no? De biodiversidad, ya decíamos el caso de la Amazonía, es decir,
adquieren un papel relevante y realmente son estas personas, las personas que están deteniendo megaproyectos, las personas que se están resistiendo a todo tipo de minería a cielo abierto, de megaproyectos de energía y demás. Son estas personas las que realmente están haciendo política climática, ¿no? O sea, no los discursos, los que van a las COP y dicen, sí, hay que tomar acciones para el cambio climático. Son esta gente realmente la que está haciendo dichas acciones. Y me parece importante una lección que da una psicoanalista especialista en el tema de cambio climático que dice, estas COP lo que nos ha dejado es lo que ella denomina como el legado fundamental. Es decir, ver que los políticos y nuestros representantes no se preocupan por nosotros y no están tomando decisiones por nosotros, ni siquiera en materia de supervivencia, ¿no? Y eso lo que nos hace es crecer, ¿no? O sea, darnos la mayoría de edad en materia política y decir, esta gente no está haciendo nada por nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para remediar este conflicto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, no sé si recuerden el conflicto que hubo en Estados Unidos de población indoamericana contra un gasoducto de una petrolera estadounidense, ¿no? Que fueron el pueblo Sioux, no sé si alguno recuerda más o menos. Este movimiento fue sumamente importante, bueno, desde mi perspectiva, porque nos dejó ver cómo población indígena, evidentemente en condiciones económicas y políticas totalmente desiguales en un país como Estados Unidos, altamente racista, con una policía militarizada, policía militarizada, ¿no? Lograron detener el proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto que iba con la firma de Obama, o sea, del presidente, diciendo que ese proyecto iba, ¿no? Entonces, a partir de cierto, evidentemente no fue sencillo, ¿no? O sea, se enfrentaron a la represión y demás, pero lograron detener un proyecto vinculado a la industria de los combustibles fósiles, y no solamente a la industria de los combustibles fósiles, sino todo el capital financiero que respaldaba ese proyecto, ¿no? Entonces, estas, digamos, alternativas son las que realmente están haciendo algo en materia de cambio climático y que generalmente esta es la gente que no va a esas convenciones marco, la que ni siquiera es escuchada, la que es reprimida y demás, ¿no? La que va en contra del llamado progreso y demás, ¿no? Entonces, ¿con qué cerraría, digamos yo, para que podamos también abrir la discusión? Hay ciertas medidas que son necesarias, pero muy incómodas, ¿no? Bueno, es así como le decía, la verdad incómoda del tema de cambio climático, así hay medidas incómodas, ¿no? Esas medidas incómodas van desde cuestionarnos el modo de producción actual, este ideal de crecimiento ilimitado, digamos, que sustenta los proyectos políticos actualmente, es decir, nadie se está, si lo ponemos en la agenda política, el tema ambiental y climático siempre es superficial, siempre es un tema que está supeditado a agendas como la del empleo, a la agenda del crecimiento económico, la inversión extranjera y demás, ¿no? O sea, es un tema que aún sigue subordinado a otras agendas, aunque es una problemática de corte existencial, ¿no? Entonces, poner en cuestión esta dinámica en la que la economía se supedita a cualquier otra agenda en materia ambiental o climática, ¿no? El tema de los combustibles fósiles también es importante, ¿no? O sea, no podemos continuar las inversiones en combustibles fósiles y esto implicará combatir a todas las resistencias de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? ExxonMobil, todo este llamado Big Oil, que son estas grandes empresas que controlan la extracción y la distribución de combustibles fósiles y demás, ¿no? Y eso cada vez se torna más complicado. Por ejemplo, en el caso mexicano, pues con la reforma energética se dio apertura a estas grandes empresas, ¿no? Que evidentemente es casi imposible que el Estado mexicano logre controlarlas, ¿no? Ya que no solamente es el potencial económico que tienen estas empresas por sí solas, sino que son impulsadas por el propio Estado estadounidense, ¿no? O sea, no están solas. Entonces, ¿cómo en estos contextos cada vez más complejos podemos hacer, digamos, propuestas de alternativas? Pero sí es importante considerar que cualquier propuesta alternativa tiene que ver con una modificación del sistema económico y de dominación actual, ¿no? Y
y que tenemos derecho a rechazar, digamos, todas esas hipótesis del crecimiento económico, ¿no? Y que actualmente se vuelve necesario rechazarlas, ¿no? Entonces, y por otro lado, digamos, también es importante cuestionarnos cómo, o sea, al menos dentro de la universidad, cómo estamos construyendo el conocimiento en torno a materia de cambio climático. Yo agradezco mucho la invitación a la Facultad de Ciencias y al proyecto Ecociencias, porque es justamente, me parece importante que se incluyan conocimientos que no son propios de las ciencias naturales, ¿no? Y que muchas veces se habían quedado de lado la cuestión de las ciencias sociales y por no generar, digamos, consensos, por generar debate, conflictos y demás. Entonces, me parece que esto es un esfuerzo importante de tratar de generar vínculos y conocimiento de otro tipo frente a problemáticas de este tipo. Y pues con esto cierro, ¿no? Me parece, agradezco mucho la invitación y me parece importante el esfuerzo que se hace por hacer esta Semana de Acción Climática, que como dije en un principio, este tema de la acción en un mundo tan convulso como el nuestro adquiere centralidad, ¿no? O sea, me parece que la información científica que tenemos disponible nos indica las medidas necesarias, pero que justo las resistencias de las que mencionábamos hace un momento son las que frenan la toma de decisiones y la toma de acciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 10 minutos para la sesión de preguntas. Aprovechen. Entonces, bueno, levanten la mano y vamos subiendo del lugar de la pregunta. Sí. Muchas gracias por tu ponencia. Me parece muy interesante y bueno, no sé, es como un, no sé, comentario, pregunta, no sé qué opinas. Como también ya hacer más visibles todas las relaciones geopolíticas que, digamos, se han establecido gracias como a este modelo económico, porque por ejemplo yo, bueno, a lo mejor no sé si estás familiarizada, que en algún momento, hace unos 10 años, Ecuador trató de lanzar un proyecto para resguardar los hidrocarburos que estaban debajo del suelo del Amazonas y a cambio como de ciertos pagos, ¿no? Entonces de repente pues los países no querían acceder y al final como que Alemania quiso acceder un poco, pero por abajo pues el presidente de Ecuador ya estaba haciendo tratos con China para venderle el petróleo que al final iba a sacar del parque de Yasuní. Entonces, pues creo que también es muy importante, no sé qué opines, hacer visible estas relaciones geopolíticas de que a veces, por ejemplo, si México o cualquier otro país que dentro del contexto mundial es catalogado como subdesarrollado, en desarrollo, pues están como, o más bien como los países desarrollados son como muy paternalistas hacia ellos, ¿no? Entonces, aunque quieran hacerlo, no pueden porque son subordinados a ellos. Entonces creo que también, pues, no sé qué opinas, es muy importante como hacer visible como toda esta parte. Sí, ves, es súper importante lo que mencionas. Digamos, ahí ya nos metemos en un tema de economías dependientes y economías centrales, ¿no? Y para el caso, para países como el nuestro y para regiones como la nuestra en América Latina, el tema ambiental no es secundario, o sea, el tema ambiental es lo que ha definido nuestra historia económica y política, ¿no? Nuestro proceso, incluso los procesos coloniales están asociados a eso, a la extracción de flujos de energía y materia para el sustento de las metrópolis, y la revolución industrial no se hubiera hecho sin nuestros recursos, ¿no? La revolución agrícola occidental europea no se hubiera hecho sin el guano peruano, ¿no? O sea, como fertilizante. Entonces, digamos, eso es súper importante y es una relación histórica que se ha mantenido en distintas modalidades, ¿no? Ahora somos países independientes en lo político, pero dependientes en lo económico. Entonces, muchas de las decisiones que se toman actualmente dentro de la economía nacional responden a las necesidades del mercado internacional. En el caso de Ecuador y de muchos países de América del Sur, esto fue lo que sucedió con los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Gobiernos que eran de izquierda, que impulsaban una redistribución de la riqueza y demás,
pero que ese modelo estaba sustentado en la extracción de recursos, ¿no? Dada la dependencia tecnológica que se tiene con los países centrales. Entonces, este proyecto de proteger el Yasuni fracasó totalmente, ¿no? O sea, porque justo Correa le solicitaba recursos para la protección de esto, es decir, yo tengo esto, pero no lo voy a explotar, podría explotarlo, pero no lo haré en beneficio del tema climático, ¿no? Pero eso, digamos, sería pensar que a esta gente le interesa el tema del cambio climático, ¿no? O el tema ambiental, cuando lo que les interesa es la adquisición de recursos de fuentes de fácil acceso. Y ese fácil acceso no solo está determinado por lo físico, ¿no? No solamente es tener una buena reserva física, sino que esa reserva esté accesible políticamente, ¿no? Que no sea un gobierno antiestadounidense, ¿no? Por ejemplo, que es un poco lo que vemos hoy en el caso de Venezuela, ¿no? Que se ha tomado un control sobre las reservas nacionales y que entonces eso ha generado así la histeria dentro de la economía estadounidense, ¿no? O sea, porque es una fuente importante, pero de acceso político difícil. Entonces, en el tema de cambio climático es evidente que no podemos obviar estas cosas, ¿no? Pero que también es importante presionar un poco a los gobiernos y demás, a quienes están tomando las decisiones, para que cambien de modelo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera se cuestiona este modelo de crecimiento económico, de extracción máxima de los recursos, ¿no? O sea, ¿por qué quiero extraer en su punto máximo mis reservas? Si podría irlas dosificando en todo caso, ¿no? Sobre todo cuando son reservas estratégicas, ¿no? Como es el caso del petróleo. Entonces sí, es innegable que no podemos obviar este tema y que todavía eso implica más complejidad, ¿no? A la toma de decisiones y a las acciones que se pueden tomar. Gracias. ¿Cuál es tu posición respecto de lo que está sucediendo justamente en el Amazonas? De quienes toman las decisiones obviamente son los políticos y no quienes viven ahí. Entonces, a los indígenas que han tenido desde hace muchísimos años zonas que eran reservadas para ellos y era un ambiente totalmente virgen todavía, que en la propia Constitución de Brasil los consideran como si fuesen infantes, que no pueden tomar decisiones. Entonces, ahí cómo ves cómo se puede hacer. Digo, en el caso de Brasil. Sí, y en el caso de Brasil y en el de México, yo creo que también, o sea, justo esta región latinoamericana coincide en muchos aspectos, ¿no? En el tema del indígena, de cómo se le ha considerado como sujeto, hace un momento mencionado, como una especie de paternalismo hacia los indígenas que no saben decidir, ¿no? Entonces me parece importante cambiar esa visión también de la población indígena. Como decía, esta población es la que realmente ha mantenido espacios vírgenes, ¿no? O sea, eso que les decía al principio del 70-80% del espacio terrestre y oceánico está intervenido por el humano, esos pocos espacios vírgenes residen justo en la población indígena, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay ciertos mecanismos de derecho internacional que se han aplicado para la protección de estas poblaciones, ¿no? O sea, como el artículo 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que ha fungido como un mecanismo de protección de esta población. No obstante, sigue siendo insuficiente, ¿no? Frente a una legislación nacional que termina por no proteger a esta gente, ¿no? Y sobre todo cuando llega al poder gente que es totalmente racista, que los visualiza como un estorbo al crecimiento económico y demás, ¿no? Entonces ahí, digamos, yo creo que también sería importante cuestionar incluso, no solo, bueno, en el caso de Brasil nosotros como tal no podemos intervenir, ¿no? Pero incluso pensarnos desde México, o sea, ¿cómo hacemos exactamente lo mismo con nuestra población? Indígena y no indígena, ¿no? O sea, en general todos los proyectos extractivos se llevan a cabo sin consultas, ¿no? O con consultas basadas en la presión, en la amenaza, en la represión. Entonces, consultas amañadas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podríamos empezar. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, que la mayoría seguramente somos de población urbana, empezar a solicitar también recursos de consulta, ¿no? O sea, si van a poner un edificio de 20, 40 pisos,
que se consulte a la población, ¿no? Buscar estrategias de participación y democratización de la toma de decisiones. Sí, mi opinión es negativa, ¿no? O sea, de cómo se impulsan estos megaproyectos sin considerar a las personas que ahí habitan. Gracias. ¿Cómo crees que México esté actuando en cuestión al medio ambiente? Pues mira, yo diría que desde mi perspectiva el balance hasta el momento es negativo, ¿no? Como les decía hace un momento, el tema ambiental no lo podemos desvincular, por ejemplo, de la política económica. Y dentro de la política económica ha habido un proceso de apertura absoluta a la inversión extranjera directa, pero también a la inversión de capitalistas nacionales que han hecho y se han comportado de la misma manera que cualquier capital extranjero, ¿no? Y eso en materia, por ejemplo, de minería, ¿no? El tema de minería, la desregulación de los recursos mineros ha sido impresionante, sobre todo a partir del proyecto neoliberal, ¿no? Que dio justo la apertura, la destrucción, por ejemplo, de figuras colectivas como es la figura ejidal, ¿no? Se desaparece esta figura colectiva de tenencia de la tierra y entonces da paso a la privatización de ecosistemas o de ejidos, ¿no? Y entonces eso a su vez acelera los procesos de extracción minera. Y eso en el caso, por ejemplo, de la política de la producción energética, de la contrarreforma energética, pues es un poco, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, doy apertura a agentes económicos que el Estado mexicano no puede controlar, o sea, no tiene ni la mínima capacidad para controlar estos agentes económicos, y esto evidentemente una apertura a todas las reservas que teníamos más o menos intocables, ¿no? Y eso a su vez a la apertura de... Ya se acabó el tiempo. A la apertura de incluso de tecnologías cada vez más peligrosas, ¿no? Como es la minería de cielo abierto es un ejemplo clásico, pero también ahora tenemos el tema de el fracking, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo diría que mal. Y ya. Bueno, bajo tu opinión, ¿cuáles serían las políticas o acciones directas que se tienen que tomar económicamente para frenar todo esto? O sea, un nuevo modelo económico, una replanteación, un decrecimiento económico, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, yo diría que un replanteamiento del proyecto económico tal cual, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos más crecimiento económico, ¿no? Sobre todo porque el crecimiento económico me parece que se ha subestimado, no, más bien se ha sobreestimado mucho en el tema de, por ejemplo, de generación de empleos y de bienestar para la población. Generalmente, si tú analizas la economía nacional y con la economía mundial, está caracterizada por un proceso de centralización en pocas manos, ¿no? Entonces, ahí hay muchos datos interesantes de cuántas personas centralizan la economía mundial, ¿no? O cuántas instituciones financieras centralizan el 40% de la economía mundial, te puedo decir, está en manos de 80, 70 agentes financieros, ¿no? Entonces, esta idea, evidentemente, del crecimiento económico hay que replantearla, ¿no? Eso en primer lugar. El crecimiento económico no nos asegura bienestar social y entonces tendríamos que ir con este puñado que centraliza la economía para un proceso de redistribución, pero en serio, ¿no? Y el otro tema es empezar a desinvertir en combustibles fósiles, ¿no? Y hacer tratar, digamos, de hacer una transición energética hacia otros modelos productivos. Pero cabe señalar que ninguna energía, o sea, posible, ninguna energía alternativa va a tener la capacidad de los hidrocarburos para sostener la dinámica económica actual. O sea, en el nivel de producción y de consumo actual, no hay energía que pueda sustituir al capitalismo fósil. De ahí que es importante replantearnos el propio funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces, yo medidas así inmediatas diría, no más inversión en combustibles fósiles, y si se va a hacer una inversión en combustibles fósiles, que esos combustibles fósiles sean para construir la nueva energía que nos va a suministrar, porque, digamos, hay un autor que dice que el tema de la supervivencia humana ya no está, digamos, o de la economía misma, ya no está supeditado
digamos, al agotamiento de los recursos de los combustibles fósiles, sino a su quema. Lo que nos está planteando los límites hoy es la quema de combustibles fósiles, no el agotamiento mismo. Porque al final la tecnología, el fracking, nos puede suministrar esos recursos combustibles fósiles. Pero lo que nos está poniendo el freno hoy es su quema, ¿no? Entonces, me parece que eso sería lo que mencionaría. Creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.